en la nueva temporada, además con muchas sorpresas que iremos desgranando poquito a poquito, no me sean impacientes, pero contamos de nuevo en esta nueva temporada en Objetivo Vizcaya con Iñaki García Uribe. Él es miembro del Departamento de Etnografía de la Sociedad Aranzadi y colaborador estrella de este programa. Iñaki, arratsaldeon, bienvenido. Bien hallada, vamos, no sé ni qué decir con estas presentaciones. Yo ya te he cogido ya como eres uno de los nuestros, como diría ¿no? Como en aquella película. Está claro, está clarísimo que yo vengo súper contento a tu Objetivo Vizcaya, que también es un poquito mío y de todos los que nos están viendo también. Eso es. Bueno, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado también estrella, quiero que expliques, porque hace un calor que no se pueden imaginar. Iñaki, vienes hoy, pero eso tiene una justificación, el que vengas tan abrigado con la sudadera. Pero hace calor, de verdad. Hace calor. Van a decir, oye, ¿qué pasa? Yo aquí manga corta y tú bien abrigado. Yo vengo de Orozco y estaba nevando. Ah, mira. En Itzina estaba todo blanco, Julio. Estamos en otoño. Y claro, y bueno, y yo digo, pues en fin. No, quería hacer un guiño a mis amigos de Mendicat, que es una web, es la web del montañismo, no es una web, sino es la web, y me regalaron este jersey, que les hice una visita guiada por el Gorbea más desconocido, y me ha dado el punto de darles este protagonismo que se lo merecen. Claro que sí, pues hoy están invitadísimos también para que un día te acompañen aquí en tu sección, si te parece, Iñaki, y hablaremos también con ellos sobre esa web. Pero tenemos aquí a nuestro montañero también estrella, no solamente porque sea de Baracaldo, sino porque también es un agente, y además es uno de los, no solamente montañeros, sino también colaborador de una importantísima revista, y además, que tiene a bien volver a saltar, en este caso, el tema del Cervino, segunda parte. Julio Diego Iralta, buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes, arratsaldeon. Montañero de pro, y Iñaki, amigo también, claro. Y por supuesto experto en esto de este monte, una de las cumbres más bellas de los Alpes, y experto, ¿no? en montañismo. Sí, has hablado de una revista en la que escribe de cuando en vez Julio, que hablaremos después de esa revista, y en esa revista viene una cita explicando quién es Julio Diego, que es miembro del grupo alpino Turista Baracaldo, y es una persona especial en el mundo de la montaña. Y lo de especial lo digo enfatizando en la investigación y en el conocimiento de lo que hay detrás de las montañas, no en la parte trasera de las montañas, sino en las bambalinas del montañismo, ¿no? O del alpinismo, ¿no? Que la voz montañismo es relativamente moderna, aunque a mí me gusta más montañismo que alpinismo. Y esta cita dice que Julio, su afición al montañismo supera los 40 años, ha ascendido los 3000 del Pirineo y Sierra Nevada, numerosas cimas de los picos de Europa y Cordillera Cantábrica, y las cotas más relevantes de los Atlas y de los Alpes. Compagina esta actividad con la fotografía y con la literatura de montaña, es coleccionista de libros antiguos y es amante de la historia del alpinismo. Es socio del Grupo Alpino Turista Baracaldo, como digo, desde el año 77, y participa en la organización de la Semana Montaña. De hecho, es el alma mater de esa semana tan potente que hacen en Clara Campoamor sobre montaña, y que yo he tenido el placer de estar 2 años, repetido, 2 conferencias que he dado, y vamos a retomar hoy el programa cortito, porque no hubo tiempo, hoy con más tranquilidad, sobre el Cervino, el Matterhorn. Lo hicimos en julio, si no me confundo, y prometimos a Julio traerle de nuevo al plató, y aquí está. El Cervino tiene 4.478 metros, es la montaña más famosa de los Alpes. Yo diría que es la montaña más bella de Europa, por su efigie, por su forma piramidal. Alpes, que es una palabra que la pluralizamos porque P es la voz auténtica, que significa montaña alta. Lo que pasa que fonéticamente es muy fácil ponerle una S a las palabras y que queden así como tal, ¿no? Es la 5ª cima más alta de los Alpes, es la hace muga entre Suiza e Italia, y está justo encima de Zermatt, que es la capital europea del montañismo, sin ninguna duda, juntamente con Chamonix. Ahí hay una rivalidad, pero bueno, Zermatt es otro concepto, ¿no? Es un pueblo museo, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Me gusta desgranar las palabras, y Matterhorn viene de mate, que es alemán, que significa prado, y hom es cuerno. Pero a su vez la palabra Cervino es una voz latina
que viene de Silva Silvius, que se le pierde la S y va deformando con la C que se le pone, y de ahí nos llega lo de Cervino. Hay una cita que he encontrado, la más antigua, del Materhom, del Mater, que es del año 1543, hace 473 años. Está escrita en el libro Cosmografía de Sebastián Münster y es la palabra más antigua en la que vemos el origen de esta voz, que después pasamos a llamarla Cervino, y que da lugar al nacimiento del alpinismo como deporte. Se bautiza este deporte como alpinismo y tienen que pasar unos 70 años o 60 años para que empecemos a llamarlo montañismos. Sus dos protagonistas de la ascensión primigenia hace 155 años son Edward Whymper y Antonio Carrel. Y yo le pediría a Julio, en esta primera intervención que va a hacer, que no sé si va a ser mucho, que haga un pequeño resumen de lo que hablamos en julio, para que los oyentes que se pinchan ahora a la tele puedan seguir un poco el hilo conductor, pero sobre todo que nos explique en esta primera entrega sobre la conquista del Cervino, porque aquello fue un antes y un después, tanto es que nació el deporte del montañismo con esa conquista, que nació como tal, ese es el concepto, ¿no? Julio, que es un gran experto en la materia, me gustaría que haría esta primera comunicación. Bueno, efectivamente, lo que hablamos hace unos meses, el año pasado se celebró el 150 aniversario de la conquista de esta maravillosa montaña, el Cervino. El hecho de aquella conquista, lógicamente, supuso algo muy importante, el final de la edad dorada de las ascensiones por las vías normales de la conquista, por las vías normales de todos los 4000 de los Alpes. Y pasar ya a lo que es el alpinismo de dificultad. ¿Por qué el Cervino fue la última gran montaña de los Alpes en ser conquistada? Principalmente por dos motivos fundamentales, que son, uno de ellos, indudablemente, la dificultad que entrañaba esa montaña, sobre todo vista desde una óptica focal, desde Zermatt, parecía algo imposible y temeroso. Y otro factor fundamental es el temor que infundía a las almas que vivían en torno a esta maravillosa montaña, desde la vertiente italiana como desde la vertiente suiza. Este es un factor muy importante. ¿Porque había leyendas o había...? ¿Por qué ese miedo, Bueno, Julio? el miedo es porque... esto es muy importante porque el alpinismo, la conquista del alpinismo no se basa en los anglosajones que llegan con su dinero a pasárselo bien a los Alpes, a intentar emular grandes conquistas, sino que ellos necesitan de la gente de los valles para poder aventurarse a esos territorios desconocidos, porque son indudablemente los que conocen el terreno, a pesar que por su cultura, religión, han sido siempre temerosos a progresar por los glaciares, a subir a las cimas. Esto es muy importante, es decir, la historia muchas veces es injusta, es verdad que la historia es para quien la escribe y aquellos que no la escriben, pues lógicamente no están en la historia. Quiero decir que la conquista de los Alpes en gran importancia la tuvieron los foráneos de los valles, que fueron los verdaderos protagonistas y los verdaderos valedores para llegar a las cumbres. De hecho, lo vamos a hablar ahora. Bueno, pues dicho esto, efectivamente, hace 150 años hubo dos grandes protagonistas, hubo más, pero los principales fueron Edward Whymper y Antonio Carrel. Vamos a hablar de Whymper primero. Whymper era un chaval muy joven, tenía 20 años, viene de la clase baja de Londres. Su padre era un pobre artista y él trabajaba en una imprenta, era grabador en madera y dibujante. De tal manera que el propietario de la imprenta le hace una propuesta, le dice que vaya a los Alpes y que se dedique a dibujar, a hacer dibujos sobre paisaje alpino. Y cobraría un dinero a comisión en función de las ventas. Whymper, pues 20 años, se va a los Alpes y el primer lugar que aterriza es Zermatt. Con 20 años llega a Zermatt, ve la mole del Cervino y se queda impactado, se enamora del Cervino. Indaga un poquito sobre esa montaña, además es una montaña que está virgen, todavía nadie ha conseguido subirla y quizás esos 20 años, esa arrogancia, esas ganas, esa necesidad de ser alguien en la vida le empujan a cambiar el dibujo por la montaña.
Ahí vemos, perdona Julio que te interrumpa un momentito, sí. Son más de 4.000 metros, 4.400... 4.478 metros tiene la cima. Pero ya Estamos no solamente viendo la altitud, sino sí. Esa orografía, esa forma imponente, ¿no? Que como comentas, sí, hace que sea una de las más sí, bellas, no solamente, pero también importantes en cuanto a altitud, pero también que tenga esa majestuosidad, sí. ¿no? El Perdido es una montaña que tiene una entidad muy importante. Entidad es la diferencia que hay desde el collado a la parte más alta. Es de las que tiene más entidad de los Alpes, y esa característica lo que hace es que sea una montaña imán, que cualquier borrasca o nube que se acerque se pega a ella. Es un problema que no sé si dará tiempo luego a hablar de cara a intentar hacer la cumbre. Pero bueno, Whymper va a Chamonix, a la meca del montañismo en aquella época, a intentar aprender un poco la técnica del alpinismo de aquellos años. Y sin duda alguna pues contacta con los mejores guías del momento. Es un hombre que joven, valedor, actúa muy rápido, es buen aprendiz y hace escaladas y actividades muy importantes. Escala el Pico Pelbus en el Delfinado, una montaña que todavía no se había conquistado, sube la Guille Verte, la Guille Argentier, las Grandes Joranses, hace el Pico Whymper que luego llevaría su nombre. En fin, es verdad que durante un periodo de tiempo él se prepara, se entrena y hace cosas muy importantes. Por otro lado, hay que decir que su contrincante era un guía, un nativo de Italia, del Valle de Valtournenez, que se llamaba Antonio Carrel. En un origen eran amigos, escalaban juntos. Bueno, no eran amigos, en realidad nunca han sido. No eran enemigos. Interesadamente iban a la montaña juntos porque uno del otro necesitaban. Pero luego cortan el camino. Es un hombre que en aquel momento, en el contexto político de aquella época, Italia no existía tal como ahora, se estaba empezando a plantearse la unificación italiana. Había diferentes guerras por la reunificación italiana y Carrel es un hombre que viene de la infantería, es francotirador y llevaba el apodo de Bersaglier. Cuando acaba la guerra vuelve a su valle y no sabe otra cosa que ir a cazar y bueno, quizás por la dinámica de la guerra se dedica a subir montañas. Es un hombre que no teme a la muerte, que ha visto la muerte de cerca, y además le gusta la aventura y su montaña, el Cervino, está debajo de su casa y empieza a explorarla. Es el hombre más fuerte, el mejor escalador y el que mejor conoce la montaña. Whymper intentó, antes de llegar a la cima, 7 veces el Cervino. De las 7 veces, a 300 metros 5 las intentó por la vertiente italiana y de esas 5, 3 con el guía Antonio Carrel. Y las otras las hizo por la vertiente suiza. De las demás hay que decir que Whymper estuvo a punto de matarse en varias de ellas porque las hizo en solitario. Una de ellas le salvó la vida a Carrel. Y si nos situamos ahora en el momento de actuar en aquel mes de julio del año 65, hay que decir que Whymper llevaba un mes, el mes de junio, haciendo una actividad asombrosa por los Alpes con los mejores guías. Fijaros, en 4 semanas, ni más ni menos, hizo una actividad de 30.500 metros en positivo y negativo y 600 kilómetros andando. Estaba preparadísimo, estaba mentalizado para intentar ese año hacer el Cervino. De tal manera que a finales de junio pues, abandona a sus guías habituales, uno de ellos Michel Croft, uno de los mejores, pero Michel Croft no puede acompañarle porque tenía otros compromisos. Y Whymper decide ir en busca de Carrel. Va a Valtournenez y en Valtournenez, lógicamente, pues va donde él y dice: Carrel, vámonos al Cervino, que es el momento de subirlo. Carrel ya estaba comprometido y estaba comprometido además con un agente muy importante del gobierno italiano. Hay 2 personajes en toda esta historia, uno de ellos es Quintino Sella, ministro de Hacienda de aquel gobierno inestable italiano, que también es alpinista, cofundador del CAI en 1862, y el otro de ellos es Felice Giordano. Felice Giordano es un gran escalador, un hombre adinerado y que conoce muy bien al pueblo de Valtournenez, al pueblo italiano donde se encuentra el Cervino. Por lo tanto, hace un poco de intermediario entre el gobierno para mediar con Carrel y subir al Cervino. Quintino Sella lanza el mensaje político
de que el Cervino es nuestro y tenemos que ser los primeros por la patria y por el honor. Hasta en el montañismo la política interviene. Seguramente si la política no hubiera intervenido es posible, y yo casi seguro lo pienso así también, es verdad, que Carrel y Whymper hubieran hecho cordada y hubieran subido a la cima. Juntos. Retomando un poco la presentación que he hecho acerca de la revista que has citado tú y que he citado yo, esa revista es Pirenaica. Este es el ejemplar que acaba de llegarnos a los buzones, a todos los federados en montañismo en el País Vasco, que creo que somos del orden de unos 35.000. Es una revista muy prestigiosa. Yo suelo decir que hay 3 revistas que tienen una matrícula vieja, que tienen mucho recorrido histórico. Esta en concreto tiene 90 años, que se dice pronto, que son las 3 revistas de montaña en ámbito histórico más importantes de Europa, y si decimos de Europa, en esos ámbitos históricos, decimos del mundo, ¿no? La más importante será el Alpine Journal de Inglaterra, y luego Peñalara de Madrid y nuestra revista Pirenaica. Luego es todo un honor el poder ser, el poder escribir en la revista Pirenaica. Julio escribe un artículo de 6 páginas en esta ocasión sobre el Cervino, sobre su propia extensión. Instala en el artículo 8 fotos que hemos visto, la mayoría de ellas en las que hemos visto en pantalla, y hay un subtítulo que escribe que me encanta, que dice: el Cervino es la montaña más bella de los Alpes, pirámide cristalina, cumbre prestigiosa. Ha sido el centro de todos los honores, pues representa la cima perfecta, la montaña de ensueño para los montañeros. El 4000 más famoso del mundo ha cautivado a los visitantes que han osado acercarse desde los orígenes del alpinismo. Julio, ¿por qué tiene, además de una belleza estética, ¿no?, en ese triángulo piramidal, ¿no?, que a todo esto el Cervino es el Chindoki, pero en grande, ¿no? Pero bueno, en fin, tampoco vamos a barrer todo para casa, ¿no? ¿Qué tiene de imán para los montañeros que nos vuelve locos? Bueno, yo he estado 4 veces en el Cervino a lo largo de mi historia. He intentado 4 veces el Cervino. La última vez la hice el año pasado con un gran amigo y un gran alpinista baracaldés, Jonathan García. Buen amigo. Es una promesa del montañismo baracaldés. Espero que venga por aquí a menudo también contándose sus aventuras. Hace poco ha estado en Karakorum, en el Broad Peak. Sí, si no recuerdo mal, creo que ha estado aquí en Objetivo Vizcaya. Sí. Aquí tenemos hicimos, la verdad, y lo intentamos 2 veces. La primera vez fuimos en junio y el tiempo nos hizo una mala pasada y tuvimos que descender, que también fue una victoria. Bajar en condiciones nivosas esa montaña es una victoria. Y luego en septiembre volvimos y la verdad que, bueno, pues encadenamos las 2 aristas. El Cervino, yo hace años, cuando llegué a hacer más, pues yo creo que me pasó lo mismo que a Whymper. Es una porque a los montañeros nos gusta quizás llegar a lo imposible, la altura, el que hay allí arriba, ¿no? Y el Cervino pues tiene todo, tiene esa altura y tiene esa dificultad para poder llegar a ese secreto, qué hay allá arriba y cómo se puede llegar, ¿no? Yo creo que es la imagen por excelencia de lo que interiorizamos en torno a lo que puede ser la belleza de una montaña. Digo esto, pero también digo que con los años, que he viajado varias veces a los Alpes, he conocido otras montañas y que no tienen nada que envidiar al Cervino. De hecho, al lado del Cervino hay una montaña que yo la llamo la hermana mayor, se llama el Windsor, que es 70 metros más alta que el Cervino, y es una montaña grandiosa, preciosa, y que tengo muchas ganas de subirla también por su belleza. Quizás más, que me trae mucho más que el Cervino. Y el Cervino, como las montañas, la belleza de las montañas las hacemos las personas. La montaña por sí sola no es bella, no es nada. Y digo esto porque es verdad que cuando vamos a la montaña, cuando vamos solos, a lo mejor no sabemos apreciar esa vivencia que es cuando vamos acompañados. Cuando vamos al monte con amigos y lo pasamos bien y disfrutamos, volvemos y siempre nos acordaremos de esa vivencia. Por lo tanto, ahí está la belleza de la montaña. Si el ser humano es incapaz de compartir en la naturaleza con más personas esas experiencias, yo creo que la belleza quedaría a un lado. Compartir, pero también que haya, espero que sanos, pero que haya piques en el sentido de... bueno, vemos como estos 2 montañeros sí que llegan, que ahora nos contarás, sí, a desunirse, a pesar de que en su momento fueron, bueno, colegas o fueron compañeros. Bueno, hubo un negocio mercantil ahí. Pero en otras ocasiones, ¿no, Julio? Asistimos a cómo yo sí llego, yo me he quedado ahí, o sea, sí, es un pique a veces, y es lo deseable, sano, el decir, bueno, yo sí he conseguido, otro se queda ahí, que haya un poquito esa competencia. Eso existe
Hoy en día está a flor de piel el tema de las rivalidades, el tema del protagonismo. Es una pena, porque el montañismo, en realidad, yo no lo considero un deporte como tal, es más que un deporte, es una vivencia, porque entraña muchas más cosas, no es el ir a hacer deporte por hacer deporte, es conocer otras culturas, otros paisajes, el disfrutar de otras personas en otras situaciones. Conocer también nuestro propio límite, ¿no? Exactamente, conocer nuestro límite. Otros deportes, que se hace deporte, que está muy bien y se llega hasta donde se llega, pero en este caso, Julio, hay momentos en que habrás dicho, yo de aquí no bajo. Efectivamente, hay momentos en los que complicados, psicológicamente momentos en que no sabes si vas a ser capaz ni de subir ni de bajar comida. Al hilo de eso, el anteúltimo párrafo del artículo que escribe en Pirenaica, Julio, cuenta lo que tú estás diciendo, y quiero que nos lo explique, ¿no? Porque hay una historia con unos rusos muy curiosa. Le pediría al cámara, si es posible, que cogiera una toma de la réplica del Cervino que tenemos puesta en la mesa, que es mi gran fetiche, que es la primera vez que sale de mi casa, que conste. Dice así, Julio: pero la oscuridad de la noche nos toca los talones. Un rappel ya en la opacidad nocturna nos sitúa en un pequeño collado en plena arista. Estamos a 300 metros del refugio Hornil. Hay que tomar una decisión, continuar sería una temeridad, así que optamos por un vivac de fortuna. Al poco tiempo oímos voces. Una cordada se encuentra en el punto de rappel y no se deciden a bajar. Encendemos los faroles y les gritamos animándoles a que desciendan donde nosotros. El encuentro es una sorpresa, a la vez que gratamente son 3 rusos, llevan el track de la ruta en el móvil y este paso no se atreven a darlo. Parece que el destino nos ha unido para terminar los últimos metros en buena camaradería y seguir destrepando. Los 20 metros finales consisten en una placa lisa donde hay 3 cuerdas fijas. Estamos en el inicio de la vía. Realizamos el último rappel y pisamos por fin la base del Cervino. En pocos minutos llegamos al confortable refugio Hornil a 3.260 metros. Son las 2 de la madrugada. ¿Cómo fue ese encuentro con los rusos, que les salvasteis medio la vida? No, yo creo que no les salvamos la vida, yo creo que fue algo mutuo. Es decir, era mi 4ª vez en el Cervino y llegamos subíamos desde Italia, salimos a las 4 de la madrugada de la vertiente italiana, fuimos los terceros en llegar a la cima a las 9 de la mañana y todavía teníamos que ir a la cima suiza y bajar por la arista Hornil. La verdad que el día fue precioso para mí, fue un regalo de la vida porque fueron 3 días maravillosos, en muy buena compañía, estábamos los dos muy sintonizados, veía que Jonathan disfrutaba y yo también, y en el descenso, aparte del cansancio que yo sobre todo ya llevaba, pues a Jonathan le decía que quería bajar despacio, con tranquilidad, quería disfrutar de esa montaña. Y eso, pues claro, si no corres en el Cervino, en momentos que hay que correr, pues te llega la noche enseguida, ¿no? y claro. 8 horas de ascensión, ¿no? 8 horas, fueron, en total la jornada, la actividad la hicimos en 23 horas. 23 horas fueron. Se nos hizo de noche, había un rappel ya en la penumbra que no sabíamos dónde caer porque ya andábamos un poco. La verdad que la parte inicial de la arista Hornil está totalmente asalvajada, los guías suizos no ponen ninguna referencia, pues quizás para preservar su oficio. Correcto. No marcan nada porque son ellos los que capitanean toda la gente que sube y baja desde la parte suiza. Entonces es un caos, es un laberinto de rocas que tienes que andar con mucho cuidado y tener mucha experiencia en orientación. Se nos hace de noche, estamos a 200 metros, vemos el refugio, pero estamos en una gran montaña, todavía estamos en mucha altura y no podemos arriesgarnos. Total, la noche sabíamos que venía serena y tranquila y lo más seguro era descansar unas horas y a las 5 de la madrugada en la penumbra pues empezar a continuar ya con la luz y buscar el camino. La sorpresa es que cuando estamos prácticamente dormidos, eran las 12 de la noche, habían pasado ya, llevábamos pues, 1 hora y media, 2 horas de vivac, nos deslumbran unas frontales que estaban bajando. A mí la verdad que me sorprendió, al principio no me lo creía que estaba soñando. Digo, pues si son las 12... Son extraterrestres, decía, ¿no? Vienen a por bueno, nosotros. Son las 12, pues, y, claro, y al final pues claro, te das cuenta, pues es gente que está ahí arriba, madre mía. Y claro, y estaban dándole vueltas y pasaban los minutos y no avanzaban, ni para atrás, ni veía, bueno, pues se quedarán arriba a hacer un vivac. Y no avanzaban, no avanzaban. Entonces hablo con Jonathan y encendemos nosotros las frontales
ellos se sorprenden, dicen, hombre, ¿qué pasa allá? Hay vida, hay vida. ¿Será el refugio? Estamos salvados. Y les lanzamos unos gritos y claro, no nos entendemos, yo de ruso no sé absolutamente nada, pero bueno, en la montaña no hay idiomas, una mirada, vernos a los ojos, un grito salva en un momento, puede salvar hasta una vida, ¿no? Y bueno, pues estuvimos allí gritándonos, animándoles a que bajaran, que porque donde estábamos nosotros había más espacio para dormir. Porque mi idea era, estos pobres, como nosotros, se les ha hecho de noche y estarán buscando un sitio para dormir. Bueno, pues vamos a compartir el lugar. Y bueno, deciden rapelan, eran 2 chicos y una chica, y bueno, me acerco al líder de la cordada rusa y nos piden tabaco, no teníamos tabaco, teníamos agua, andaban muy asfixiados, muy nerviosos, también ellos cansados. Y el caso es que estaban con el móvil y me enseña el móvil y veo que tiene el track. Y digo, mira, nosotros no teníamos track, fíjate, bajábamos, yo llevaba el mapa, íbamos con mapa pero sin track ni nada, íbamos, digamos, un poquito a pelo. Pero bueno, con track, seguridad. para que la gente, Julio, que nos ve en casa sepa, es un mapa, tipo un mapa en el móvil, ¿no? Exactamente. Sí, un GPS que te vaya, es un GPS que te va llevando por el buen camino. Pero claro, el GPS tiene también sus limitaciones. Por ejemplo, con niebla, de noche, te está diciendo que es por aquel camino y tú intuyes que hay un precipicio, pues no te tiras. Como es normal. Claro, es normal. Bueno, pues con el GPS yo me di cuenta, bueno, pues estamos a 200 metros, tenemos el track, lo que queda es destrepar, habrá que hacer algún rappel, pues igual nos animamos y bajamos todos juntos. Y efectivamente, y así fue. Y bajamos los 5 y llegamos a las 2:30 felices al refugio de Horni. Bueno, esta es una historia muy bonita, la del Cervino, la de la conquista de la montaña más bella de Europa, el Matterhorn. Tenemos la suerte de que uno de los grandes expertos en todo el Estado español es nuestro amigo de Baracaldo, Julio Diego. Yo no diría tanto. Yo sí, yo lo digo y además sé lo que digo y creo que tengo una capacidad para decirlo porque ando detrás de estas investigaciones, ¿no? de la gente que trabaja esta materia del alpinismo, luego llamado montañismo. Fijaros, creo que lo conté la otra vez, el alpinismo, que es como se llama al deporte más bonito, que es algo más que un deporte, sin ninguna duda, Julio lo ha explicado, del mundo, de la historia, que no estamos en las Olimpiadas porque lo ganaríamos todos, ¿no? Por eso no estamos, pasamos de las Olimpiadas, ¿no? Se hace la voz, el nombre, utilizando el sufijo ismo, que un italiano ávido en estas cosas recurre a él para nombrar algo que no se ve, no se toca, no huele, el alpinismo, como el nacionalismo, como el abertzalismo, como el ciclismo. Todas las palabras que acaban en ismo se aprovechan de ese sufijo que dice algo muy grande, pero que no lo ves. De ahí la utilización de la palabra Alpes, alpinismo, y siempre en relación a esta primera cordada que fue una tragedia, ya lo contamos en julio, que murieron varias personas, pero claro, a donde quiero llegar, Julio, ese día están subiendo por una vertiente la gente de Whymper y Karel por la otra vertiente, casi simultáneamente, sí, claro, sin que ninguno de los dos supiera de que sabían, pero sabían que estaban los dos. Sí. Cuando hace cumbre Whymper, hace unas señales y desde el pueblo de Karel creen que es Karel el que hace cumbre, ¿no? Bueno, efectivamente, vamos a ponernos en el contexto. Una vez que Whymper llega a Valtournench a buscar a Karel, porque es el hombre fuerte, y Whymper más de una vez después manifiesta que el verdadero vencedor, el que se merecía todo el mérito, es Karel, no él. Hay veces que le llega lucidez a Whymper y en algunos artículos periodísticos pues lanza mensajes que no son los que él escribe en su libro. Whymper le propone a Karel y Karel le cuenta una pequeña mentira, le dice que no le puede acompañar porque tiene un compromiso. No le dice que el compromiso es un compromiso serio para abordar con una selección italiana al Cervino. Porque Quintino Sella lanza el mensaje político a Karel diciendo que si los italianos somos los primeros en llegar a esa cumbre desde Italia, va a servir como revulsivo para
digamos, remover la economía que del valle, muy que estaba muy complicada, estaba muy maltrecha. Es un concepto turístico, y además, Carrel, pionero montañero también. Tú vas a ser un héroe nacional. Carrel se lo cree y, lógicamente, pues abandona cualquier otro intento con extranjeros. Carrel es una persona también arrogante. Cuando algún anglosajón se ha acercado a él, fijaros, pues para pedirle servicios, para subir al Cervino, el que se quitaba el sombrero era el lord inglés, y Carrel nunca se lo quitaba. Era un hombre, además era un guía muy peculiar, era un guía nativo y que además le gustaba la montaña y el alpinismo, cosa que a los demás guías hacían el trabajo por dinero y, bueno, pues porque era una economía que les venía muy bien de cara al invierno, para la familia y demás. Carrel no, Carrel era guía, sobre todo era guía y amante de la montaña, y quería subir al Cervino, pero no llevando a un inglés para que se llevaría los méritos, quería ser él y en todo caso acompañado con compatriotas. Bueno, Whymper se encuentra solo en Valtournenez, en Cervinia, intenta buscar, fijaros, intenta buscar algún guía, otro guía italiano, para que pueda subir con él por la arista Lión, porque esa es la arista que todo el mundo entiende que es la llave del Cervino, y se da cuenta que todo el mundo le da la espalda. Parece que hay un complot, que Carrel se ha encargado ya en todo el valle de que no se mueva nadie y que yo organizo la ascensión al Cervino. Whymper, deprimido, lo que hace, yo que pinto aquí, pues decide pasar la frontera a Suiza. De Cervinia a Zermatt hay un collado que se llama Theodor Pass, que está entre el Breithorn y el Cervino, es un paso natural, y curiosamente cuando llega al mismo collado se encuentra con un compatriota, se llama Lord Francis Douglas, es un alpinista solitario, había hecho cosas, y Whymper le cuenta, pues bueno, que quería hacer el Cervino, y Douglas no se lo piensa dos veces, pues vámonos al Cervino, le daba lo mismo. Entonces Whymper eso le motiva y bajan a Zermatt. En Zermatt Whymper tenía material para intentar el Cervino y bajaban con la idea de buscar unos guías suizos e intentarlo por Suiza, porque ya sabe que Carrel va a intentar subir en esos momentos por Italia. Y curiosamente en Zermatt se encuentra con otra doble sorpresa. En Zermatt hay un hotel, el Monte Rosa, que es el campo base de la historia de la conquista del Cervino, es el campo base donde iban todos los anglosajones a operar desde allí al Monte Rosa, a los Liscán, al Breithorn, intentar el Cervino, era, digamos, el campo base de aquella zona. Estaba dirigido por una familia muy famosa, los Seyer, que también tuvieron mucha importancia en estas circunstancias, sobre todo de la tragedia que vamos a contar. En el Monte Rosa Whymper se encuentra con una cordada excepcional, de lujo, que van a intentar seriamente el Cervino, dirigidas por un gran alpinista mucho más famoso que él, que es el reverendo Jad Hudson. Jad Hudson es un hombre famoso, ha hecho muchísimas ascensiones, es un amante del alpinismo. Es más, ese mismo verano tenía una expedición programada para ir al Nilo, y fijaros, él anula esa expedición porque decide que es el momento de atacar al Cervino, y va al Cervino, para lo cual lleva la llave mágica para hacer el Cervino, y la llave mágica es un guía de Chamonix que se llama Michel Croft. Michel Croft es el hombre fuerte, es el hombre capaz de colocar en la cima a cualquier osado que quiera subir. Michel Croft es íntimo amigo de Whymper. Le conoció años atrás, ha hecho mucho con Whymper, y Whymper, cuando en el Monte Rosa, en el hotel, se encuentra con su compañero de cordada, Michel Croft, y con Jad Hudson, dice, joder, esta es mi oportunidad, o me meto con estos o aquí no me llevo el mérito. O sea que Whymper en su libro lo que cuenta es otra versión un poco confundida. Él dice que bueno, que fueron dos expediciones, se juntaron y aunaron fuerzas, pero eso no es cierto. Whymper sabía que la llave del Cervino no la tenía él, la tenía Michel Croft, y Michel Croft estaba al servicio de Jad Hudson. Bueno, en estas conversaciones, Jad Hudson, el reverendo, le tenía cierto respeto a Whymper por su experiencia. Entonces el reverendo, pues en un principio acepta que Whymper se acople a su expedición con Lord Douglas, pero el reverendo le pone una condición, y la condición es que él va con Michel Croft
y con un joven de 19 años, un niño que se llama Hadot, y Hadot es un niño de 19 años que lo único que ha hecho, la única experiencia que tiene en la montaña es subir al Mont Blanc. Es el que provoca en parte la tragedia, ¿no? Sí. Whymper, que ya es un zorro viejo en estos lares, pues le comenta a Hudson, bueno, esta persona que propones venir con nosotros, ¿qué experiencia tiene? Y Hudson le dice, pero muy seco, ha subido en un récord envidiable el Mont Blanc hace 15 días y lo ha bajado. Claro, aquí es donde se fragua la verdadera tragedia. Es decir, cuando Whymper, que sabe que eso, el subir el Mont Blanc no es suficiente para acometer una expedición a una montaña. Fijaros, el Mont Blanc se había escalado 87 años antes. El Mont Blanc es una montaña de nieve de abajo arriba. El Cervino es todo escalada, roca y hielo. Y nunca nadie había llegado por encima de los 4.000 metros. Entonces, ahí es donde el aceptar esas condiciones, donde ellos mismos estaban fraguando la tragedia que luego ocurrió en el descenso. Bueno, pues Whymper lógicamente acepta, porque está solo con Lord Francis Douglas y los dos solos con dos guías, los Tawader suizos, pues la verdad que tienen pocas posibilidades, ¿no? Y acepta, como sea, y van los 7. De tal manera que, bueno, se aproximan a la base de la arista Horling. Carrel y con otros dos hombres más, uno de ellos es un guía también muy famoso, se apellidaba Mackinac, y el otro era otro reverendo. Curiosamente, en esta historia los reverendos tienen mucha importancia. En Suiza hay un reverendo, un alpinista muy importante en la historia del alpinismo del Cervino, sobre todo la conquista del Cervino, que se llama Ahmed Gorret. Ahmed Gorret es el alma mater de Walter Nusch, el que de alguna manera empuja a Carrel hacia la cima. Él es un alpinista que también lo ha intentado varias veces y de hecho participó en la conquista del Cervino desde la parte italiana. Bueno, Carrel lleva un día antes atacando esa montaña desde la vertiente suiza. La caravana de Whymper están en lo que ahora mismo se encuentra más o menos el refugio de Horling, en la base del Cervino, y pasan allí la noche. Antes de que llegue la noche, Croft con Lord Douglas y uno de los guías pues hace una cometida por la arista y se tiran unas horas subiendo, explorando el terreno, y bajan eufóricos porque lo que ven es viable y pueden intentar llegar a la cumbre al día siguiente. La noche es pletórica, la pasan cantando, comiendo, bebiendo, y a la madrugada pues inician la ascensión por la arista que conocemos, la arista este de Horling. Hay que decir que el que encabeza permanentemente la ascensión es Michael Croft. Michael Croft va en cabeza abriendo el camino y sobre todo los pasos más difíciles. Como era de esperar, porque le llevan como el Fórmula 1 del alpinismo. Exactamente. ¿No? Chicos, sí. Se acaba ya. Nos tenemos que ir a publicidad. Vale. A mí sí que me van a tirar del Cervino. Nos da tiempo para otro. Es que claro, yo quiero saber qué pasa en ese descenso, en esa tragedia, pero igual lo hacemos en la tercera entrega. Iñaki. Julio. Si Julio nos lo permite. Julio juega en casa. Julio, yo creo... que no, tenemos que ir a Publi porque me van a cortar el tiempo. Ya sabéis que sí. Manda y hacemos una tercera entrega. Julio, ¿te parece? Hombre, yo sinceramente, a mí me parece que igual es demasiado, yo creo que no. demasiado pesado, Yo creo que no, sí. porque es que nos falta también el meollo de la cuestión. Y luego nos falta cómo murieron los dos protagonistas. Claro. Uno murió con las botas puestas, pero no vamos a hablar porque lo contaremos en una tercera entrega. El 19 de octubre. El 19 de octubre. ¿Te parece, Julio? Hombre, bueno, claro, todo el mundo lo has dejado ahora con una intriga de a ver qué pasa en ese descenso. Pero a mí, yo personalmente me parece igual que va a ser demasiado. No, tanto porque Cervino, es la guinda. O sea, ahora nos hemos quedado con la cosa de qué pasa en ese descenso. Además, como no teníamos nada más que contar, pues esto es para nosotros un poco de Pobre Julio, carnaza, ¿no? le estamos cogiendo. No, yo creo que es interesante porque al que le gusta el montañismo está sumido en la historia que tan estupendamente cuenta Julio, que la vive en primera persona, y falta la guinda, como tú dices, claro. Sí, falta el final. Y en ese final hablaremos de la muerte, del final de la tragedia, sí, de qué pasó con ese niño, que todavía no sabemos qué pasó con ese niño, es que y
veremos. esto es, vamos, tenemos a la gente ahora enganchadísima para el 19 de octubre, sobre las 5:20, Julio. ¿Recoges el guante? Sí, ¿no? Ya nos cuentas ya el, el final, que es lo que no queda más remedio, se ha quedado. Julio, muchísimas no puede gracias. decirnos que no. Lo siento muchísimo, pero es que si no, yo sí que me voy a mí me van a tirar ya de la cima directamente. Pues, enchufa anuncios, ya. Antes de irnos, Iñaki, compañero, recordamos, este viernes 30 de septiembre a las 8 de la tarde en la Kulturetxea Torrezabal de Galdakao vas a estar con Goncha Mendívil, con tu Aketakantua, con tu exposición sobre el Gorbea, y invitamos a todo el mundo que acuda este viernes a las 8. En la Kulturetxea de Galdakao vamos a hacer el espectáculo con tu Aketakantua, Goncha Mendívil y yo, y está invitado quien quiera venir, es entrada libre, por supuesto. Hecho, chicos, nos vemos el 19, muchísimas gracias, y contaremos esa guinda, bueno, que acaba en tragedia, bueno, hasta ahí podemos leer, no vamos a contar más. Julio, muchísimas gracias, que recasco. Vale, a vosotros. Iñaki, compañero, nos vemos el 19. Hasta pronto. Es que recasco. Agur. Hacemos una rápida pausa para la publicidad, a la vuelta continuamos con la segunda parte del programa.